o estocástica, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a... ya hay varias personas aquí. Bien. Ok, entonces vamos a comenzar con este tema. En general, cuando nos refiramos a independencia, lo vamos a decir a secas. Pero cuando sea necesario, le vamos a poner el calificativo, ya sea estadística o estocástica, para no confundirlo con el concepto de independencia lineal que se estudia en álgebra lineal. Ajá. Es un concepto totalmente diferente, lamentablemente tienen el mismo nombre, entonces por esa razón hay que distinguirlas, así como la independencia lineal, es el calificativo lineal, pues ustedes saben perfectamente a qué se hace referencia. Entonces aquí en probabilidad están estos dos posibles calificativos, ya sea estadística o estocástica, y bueno, cuando sea necesario distinguir entre los dos conceptos, pues le pondremos el calificativo. Si no hay necesidad de hacer la distinción, simplemente estaremos hablando de independencia. Entonces, voy a empezar con una definición y luego la voy a generalizar, pero lo primero es comenzar con la definición más sencilla. Y bueno, entonces siguen llegando algunos de sus compañeros. Pues comienzo con la definición. Sea omega fp espacio de probabilidad. Espacio de probabilidad, ¿ok? Sean A y B eventos. Acuérdense que los eventos son los elementos de la sigma álgebra, ¿de acuerdo? Bien, decimos que son independientes, decimos que tanto A como B son, y aquí viene el calificativo entre paréntesis, estadística o estocásticamente independientes, perdón, ¿se ve bien el plumón? ¿Se ve bien lo que estoy escribiendo? Porque ya se está acabando este plumón. Entonces, por favor, díganme si no ven algo o si no ven alguna zona del pizarrón, díganme, por favor, para tratar de corregir la situación. ¿No les llega un reflejo por ahí que sea molesto, que les impida ver? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, se dice que los dos eventos A y B son independientes. Insisto, el calificativo lo pongo en estadística. Ay, estoy escribiendo normal. Estadística o estocásticamente independientes. Entonces, el calificativo va entre paréntesis porque no siempre es necesario usarlo. Si ocurre lo siguiente, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está la definición de independencia estocástica. Déjenme aquí encerrar en rojo la ecuación que define a la independencia estocástica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se dan cuenta? Nada que ver con el concepto de independencia lineal entre vectores, ¿no? Que se aprende en álgebra lineal. Entonces, por eso la necesidad de distinguir esta independencia de la independencia lineal. Entonces, cuando sea necesario, se usará el calificativo estadísticamente o estocásticamente. Bueno. Ok, ahí está el asunto. Y para ir entendiendo un poco más de qué se trata, déjenme poner algunas propiedades elementales de este concepto. Entonces, ¿puedo borrar para continuar? ¿Sí me oyen? Ok, muy bien. Entonces, ¿puedo borrar para continuar?
¿Se ve bien? ¿Todo se ve bien? ¿No hay problema? Muy bien. Entonces voy a borrar para continuar con esto. Voy a borrar todo, de hecho. Acuérdense, independencia entre dos eventos es el hecho de que la probabilidad de la intersección entre ellos es el producto de las probabilidades. Así que, bueno. Entonces, bueno, algunas consecuencias inmediatas de esta definición. Ya después hay propiedades más complicadas, pero digamos, propiedades inmediatas de la definición. Entonces, bueno, la primera es la siguiente. Si la probabilidad de A es positiva y además A y B son independientes, en el sentido de la definición de hace un momento, son independientes, entonces la probabilidad condicional de B dado A es sencillamente la probabilidad de B. Ajá. Acuérdense que la definición de probabilidad condicional exige que el que juega el papel de hipótesis tenga probabilidad positiva. El otro no hay problema, pero la hipótesis debe tener probabilidad positiva. Por eso es que le pido probabilidad positiva a A. Entonces, A y B son independientes si pasa eso. De hecho, A y B son independientes sí y solo sí. O sea, no solamente tengo la implicación, sino en realidad lo que tengo es sí y solo sí. Sí y solo sí. Ocurre esta segunda igualdad, ¿ok? Entonces, acuérdense pues que esta palabrita que puse hipótesis es simplemente para recordar que el evento que está escrito a la derecha de A es una hipótesis. Suponiendo que pasa A, este término es la probabilidad de que ocurra B. Ok, entonces, bueno, una demostración rapidísima de eso es muy sencilla. Simplemente tenemos que por hipótesis la probabilidad es positiva, entonces está la probabilidad condicional de B dado A está bien definida y esto sería probabilidad de la intersección dividido entre probabilidad del que juega la hipótesis, o sea, el que está a la derecha de la barra. Entonces sería por la probabilidad de A. Y ahora uso la independencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues ese numerador sería simplemente P de A por P de B dividido entre P de A. Bueno, pues evidentemente eso produce P de B. Ajá. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí, en este paso, he usado que son independientes. Y por lo tanto, he llegado a la conclusión. De tal manera que lo que estoy demostrándoles en este momento es la implicación en un sentido, ¿no? O sea, la necesidad. Vendría la suficiencia. La suficiencia es, bueno, suponer que vale esta ecuación y hay que demostrar que son independientes. Pero también es muy sencilla la suficiencia. A ver si se ve aquí abajito, porque en la clase de hace rato no se veía la parte de abajo. Entonces, espero que ahora sí se vea. Si no se ve, me avisan, por favor. Ok. Entonces, va el recíproco. El recíproco es suponer que vale esta ecuación y hay que demostrar la independencia. Ok, bueno, pues en el recíproco debo calcular la probabilidad de A intersección B y bueno, sigo la relación que hay entre la probabilidad de la intersección con la probabilidad condicional. Esto sería la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y bueno, como por hipótesis tengo esta ecuación, pues este segundo factor simplemente es la probabilidad de B. Así que tengo a final de cuentas probabilidad de A por probabilidad de B. Entonces, ¿se dan cuenta? La relación recíproca también es muy sencilla, de tal suerte que si uno de los eventos tiene probabilidad positiva, entonces dos de ellos, incluyendo el que tiene probabilidad positiva, son independientes, sí y solo sí vale esta ecuación.
Ahora, de alguna manera, tratemos de entender de forma intuitiva el significado de la independencia. Bueno, ya discutíamos que en general la probabilidad condicional hace referencia a que suponiendo que ha ocurrido un evento, este término me habla de la probabilidad de que ocurra el otro, B. Acuérdense que B es el evento de interés y la hipótesis, el evento que estamos suponiendo que ocurre, es el que se escribe a la derecha de la barra. El de la izquierda se llama evento de interés, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la ecuación me está diciendo que el que ocurra A o no ocurra no altera la probabilidad de ocurrencia del otro. Entonces, déjenme escribirlo en palabras para tener una clara idea de lo que estamos haciendo. Pero antes de escribirlo, déjenme probar una segunda propiedad. Esa segunda propiedad va a justificar todavía de mejor forma el término de la palabrita independencia. Entonces, ¿puedo borrar para escribir la segunda expresión? Bien, entonces voy a borrar arriba para comenzar con la siguiente propiedad. La siguiente propiedad, junto con esta primera, justificarán mejor el término independencia. Entonces, voy a empezar a borrar aquí arriba. ¿Puedo borrar de la ecuación para abajo? Quisiera borrar todo, pero ustedes me dicen. Bueno, entonces voy a borrar para abajo. Entonces tenemos la siguiente propiedad. La siguiente propiedad dice lo siguiente. Entonces sería la número 2. También es una pequeña proposición que dice, las siguientes afirmaciones son equivalentes. ¿No se ve? Ah, me hubieran dicho desde un principio, perdón. A ver. Voy a ver. A ver, se ve. Dice, las siguientes. Si es que ya se estaba acabando aquí. Las siguientes afirmaciones son equivalentes. En el sentido de que una implica a la otra y viceversa. Bueno, se implican entre sí. Inciso A. A y B son independientes. Inciso B. A y B complemento son independientes. Inciso C. A complemento y B son independientes. Inciso D. A complemento y B complemento son independientes. Son independientes. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta pequeña proposición. Vamos a hacer la demostración de eso. Simplemente es para empezarnos a familiarizar con el concepto de independencia, que en cierto sentido es el concepto más importante en este curso de probabilidad. Entonces, bueno, vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, vamos a demostrar que A implica B. Todo lo demás es totalmente similar, como ahorita lo van a ver, ¿no? Que B implica C, que C implica D, que D implica A. Todo, la técnica de demostración es exactamente la misma, de tal manera que yo creo que será suficiente con que demostremos que A implica B
y todo lo demás se hace por entera analogía a lo que está sucediendo, a lo que ya, a la prueba de A implica. Entonces, mi hipótesis es que A y B son independientes y tengo que demostrar que A y B complemento son independientes. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la probabilidad de la intersección de A con B complemento. Ajá. Entonces, A con B complemento. Pero acuérdense que B complemento, bueno, de hecho, A intersección B complemento, a su vez, lo podemos escribir como A menos A intersección B. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? La diferencia, viene siendo la diferencia de A con B, y a la diferencia de A con B, pues evidentemente es a le quito lo que tengan en común A y B. Es todo lo que le puedo quitar de B al conjunto A. Así que eso lo conocemos perfectamente, ¿verdad? Ok, y ahora la intersección de A con B está contenida en A, de tal suerte que esto es igual a, a ver si se ve de ese lado de la sombra, sería la diferencia, la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se ve bien esta zona? Aquí hay un poco de sombra, pero espero que se vea bien. Simplemente apliqué aquella propiedad de que si tengo una diferencia propia, como es el caso, entonces la probabilidad de esa diferencia es la diferencia de las probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, y ahora sí, esta ecuación, ahora voy a hacer uso de la hipótesis A. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de esta intersección es el producto de las probabilidades. Lo sigo aquí arriba para continuar, entonces voy a borrar el enunciado. Bueno, la primera parte del enunciado. Bien, entonces, eso que está ahí escrito es la probabilidad de A menos el producto de las probabilidades. Aquí es en donde usamos la hipótesis A, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora lo que hago es factorizar la probabilidad de A, ¿y qué me queda? Me queda 1 menos la probabilidad de B en esta factorización, y ahí me doy cuenta que es P de A por P de B complemento. Acuérdense que la probabilidad de complemento es 1 menos la probabilidad de B. Y eso, ¿qué me está diciendo? Bueno, pues partimos de la probabilidad de la intersección de A con B, complemento, y llegamos a que es el producto de las probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué demuestra? Demuestra que A y B complemento son también independientes. Independientes en el sentido estocástico del término, ¿ok? Entonces, se dan cuenta, de forma completamente similar, ustedes mismos podrían completar la demostración. Ajá. Entonces, se les queda como ejercicio completar esa demostración, ¿de acuerdo? Puedo borrar para, escribir eso y pasar a ejemplos más o menos concretos. Ustedes díganme en qué momento puedo borrar. Profesor, ¿cómo pasó en el renglón de hasta arriba, de la primera, de ahí a Ahí la está. probabilidad? Sí. Solamente factoricé el término P de A. Hice P de A menos P de A por P de B. La factorizo y me queda eso. ¿Sí está bien? Ok, sí, gracias. Eso es todo lo que hice. El paso más importante es de aquí de abajo hacia arriba, porque es ahí donde uso la suposición de independencia. Aquí dice probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. Y el paso para acá arriba es porque estoy haciendo uso de la hipótesis de independencia. Entonces, el recíproco y todas las demás equivalencias, ustedes mismos las pueden hacer siguiendo la misma técnica de demostración que acabamos de hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí ya puedo borrar. Sí, profesor, está bien. Muy bien, entonces voy a borrar esta parte, bueno, ya de aquí para abajo todo el pizarrón.
Y bueno, entonces, las otras implicaciones, ¿cuáles otras? Bueno, la de B implica C, C implica D y D implica A. Todas ellas se hacen de forma totalmente similar. De forma similar a la que acabamos de ver. Por eso, digamos, se queda como ejercicio. No hay nada nuevo más que, digamos que, adaptar la demostración de hace un momento a todas las demás implicaciones. Cada una de ellas sigue básicamente la misma técnica de demostración que acabamos de seguir. Entonces, esas se las dejo como ejercicio. Y bueno, vamos a ejemplos. Los ejemplos, bueno, voy a poner un ejemplo que ya sabemos es ejemplo kindergarten, pero es un ejemplo que de alguna manera ilustra muy bien el concepto. Entonces, va el primer ejemplo. El primer ejemplo es, se lanza, ya como de costumbre, se lanza un dado 2 veces. Un dado 2 veces, ¿ok? Ya sabemos de qué se trata, ya sabemos el espacio muestral, ya sabemos todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, considérese los siguientes 2 eventos. Sean A igual al evento, la primer tirada es par. Ajá. C, la segunda tirada es impar. Creo que hasta ya lo hemos puesto este ejemplo. Es impar. Y el inciso, perdón, este es B. No sé por qué le puse C. Que sea B. Y como C es la suma de las tiradas es par. Entonces, insisto, creo que este ejemplo ya lo hemos puesto, pero ahora lo quiero ver nuevamente a la luz de la independencia estocástica. Por eso estos ejemplos que parecen tan bobos se usan mucho, porque son los ejemplos más a la mano para ilustrar estos conceptos. Y bueno, el inciso C, digo, el evento C que sea la suma de las 2 tiradas es par. De las 2 tiradas es par. ¿Ok? Bueno, pues a ver. Demostrar lo siguiente. Demostrar que inciso 1, A y B son independientes. Inciso 2, A y C son independientes. Inciso 3, B y C son independientes. Son independientes. A ver, entonces, bueno, no sé. Inciso 3, B y C son independientes. Ese es el asunto. ¿Ok? Bueno, entonces, ok, vamos a hacer la solución de este ejercicio. Bien, ¿qué querría decir en palabras? Que A intersección B en palabras es ambas tiradas, no, primer tirada par y segunda tirada impar, ¿verdad? Entonces es primera par y segunda impar. Acuérdense de la conexión entre el conectivo lógico y la operación de conjuntos, que es la intersección. Eso quiere decir. De tal manera que si pensáramos en todos los casos favorables, pues esencialmente tendríamos que pensar en todas las parejas, de las 36 parejas que hay al lanzar el dado 2 veces, aquellas en donde la primera posición es par y la segunda posición es impar. Entonces, como hay 3 números pares
y 3 números impares, el número de casos totales sería 3 por 3, 9, de un total de 36, o sea, un cuarto. ¿De acuerdo? Ahora, si calculamos por separado las probabilidades, la probabilidad de que la primera tirada sea par, pues es la mitad de las tiradas tienen primer coordenada par. Ajá, porque pues otra vez hay tres posibilidades para la primera posición y la segunda posición pues tiene las 6 posibilidades, no hay restricción sobre la segunda, entonces 3 por 6, 18, entre 36 y eso me da un medio. Y si calculo la probabilidad de B, sería calcular los casos favorables para B, todas aquellas parejas donde su segunda posición es un número impar, pero como también hay 3 números impares, y la segunda coordenada es la que tiene la restricción, la primera no tiene, entonces vuelve a haber 18 parejas cuya segunda posición es un impar y vuelve a dar un medio. Entonces, noten ustedes, P de A por P de B efectivamente da P de A intersección B. Entonces, en este caso, las dos son independientes. Ajá. Entonces, un medio por un medio da un cuarto. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de la intersección, en efecto, es el producto de las probabilidades. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el inciso 1. Vamos con el inciso 2. El inciso 2 dice que hay que demostrar que A y C también son independientes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar con más detalle. Antes de calcular probabilidades, nada más pensemos en qué cosa es A intersección C. Lo ponemos primer tirada par. Primer tirada par. Esa es la definición de A. Y es la intersección. Suma par. Ajá. Entonces, quiero que la suma sea par y quiero que la primera tirada sea par. Eso obviamente obliga a que la segunda tirada sea par, ¿sí o no? Entonces sería primera tirada par y segunda tirada par. ¿Se dan cuenta? O sea, estos son conjuntos. En rigor estricto deberíamos tomar un elemento de A intersección C y demostrar que está en A intersección B. Y recíprocamente, tomar un elemento de A intersección B y demostrar que A está en A intersección C. Pero por la sencillez del ejemplo, la pura forma descriptiva de los eventos o de los conjuntos, pues inmediatamente me está diciendo que A intersección C es igual a A intersección B. Muy bien. Entonces ya conocemos la probabilidad de A, vamos a calcular la probabilidad de C. Voy a borrar aquí abajito. La probabilidad de C es la probabilidad de C. Ok. ¿Cuánto es? ¿Cuántas parejas suman par? ¿Cuántas parejas suman impar? ¿No? Bueno, si revisamos las 36 parejas, pues resulta que exactamente la mitad de ellas suman par y la otra mitad va a sumar impar, ¿no? O sea, finalmente la suma me da un par o me da un impar. Echémosle un vistazo así mentalmente a cuáles de todas aquellas parejas me dan par y efectivamente vamos a encontrarnos con que son la mitad de ellas suma par, de tal manera que la probabilidad de C es 1. Entonces, esta igualdad se puede checar así a ojo viendo el espacio muestral, ¿no? Acuérdense que el espacio muestral son todas las parejas que se pueden formar con el 1, desde el 1 hasta el 6, ¿no? Es el producto cartesiano, pues, es el producto cartesiano del conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiplicado consigo mismo. Bueno, producto cartesiano consigo mismo. Entonces, ese es el conjunto. Entonces, de todas las parejas que se forman, es muy fácil verificar que la mitad de ellas suman par y la otra mitad suma impar. Entonces, bueno, pues ya conocemos la probabilidad de A.
ese es un medio, de tal manera que la probabilidad de A intersección C, esa no la, sí, es igual a la probabilidad de A intersección B, porque A intersección C es igual que A intersección B, y bueno, pues como consecuencia, esa probabilidad vale 1/4. Pero la probabilidad de A, la voy a escribir aquí arribita, la probabilidad de A, hace un momento la calculamos, salió 1/4. La probabilidad de C, perdón, salió 1/2. 1/2. La probabilidad de C, ahorita estamos verificando que también es 1/2. Por lo tanto, si multiplico P de A por P de C, efectivamente me va a dar probabilidad de A intersección C, y ahí está la demostración de que A y C son independientes. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Hay un tercer inciso, que es demostrar que B y C son independientes, pero la prueba es completamente similar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, voy a borrar desde la número 2 para abajo. Bueno, ustedes díganme si ya puedo borrar o no. Bueno, voy a borrar enuncio la tercera. Eran 3 cosas, ¿verdad? Las que había que verificar, ¿no? Entonces, que A y B son independientes, que A y C son independientes. Me falta la prueba de que B y C son independientes. Pero, en la número 3, ¿qué es lo que hay que demostrar? Por demostrar que eran B y C son independientes. Eso es lo que habría que demostrar en ese tercer ejemplo, en este tercer ejercicio, pero la prueba es similar. La prueba es similar a la de hace un momento. Y si no me creen, bueno, pues a ver. ¿Cuántos casos favorables tiene B intersección C? ¿Qué significa B intersección C? Pues sería que segunda tirada impar, eso define a B, la intersección es I, y suma par. ¿De acuerdo? Y bueno, pues evidentemente esto no es más que, como quiero segunda tirada impar, pero suma par, pues la primer tirada está obligada a ser par. Entonces, quiere decir primer tirada par, y segunda también, primer tirada impar, y segunda tirada también impar. O sea, volvemos ahora a P de A complemento, porque A es tirada par. Entonces, A complemento es tirada impar. Ajá. La I es la intersección, y como la B es segunda tirada impar, bueno, entonces estoy intersectando A complemento con B. Pero por la propiedad de hace un ratito, bueno, ya sabemos que A y B son independientes, entonces por la propiedad de hace un ratito, esto es el producto de las probabilidades. ¿Ok? Entonces, y bueno, pues ya conozco la probabilidad de B, ya conozco la probabilidad, no, perdón, estoy confundiendo. A ver, ¿saben? ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy confundiendo la cardinalidad con la probabilidad. No, claro que no es así. Perdón. Estoy aquí calculando cardinalidades, ¿no? Entonces, no confundir cardinalidad con probabilidad, que es el error que estaba yo cometiendo hace un momento. Entonces, esto es la cardinalidad del conjunto, primer tirada impar y segunda tirada impar. Entonces, es la cardinalidad de A complemento con B. No probabilidad, es la cardinalidad. Pero bueno, dividiendo entre 36 me dan las probabilidades, y ahora sí, entonces procedo a hacer el cálculo. Voy a borrar arribita,
dice, por lo tanto, la probabilidad de B intersección C es la probabilidad de A complemento intersección B. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la probabilidad se calcula como casos favorables entre casos totales. Entonces, teniendo la misma cardinalidad, los dos eventos van a tener el mismo número de casos, favorables. No estoy diciendo que tengan los mismos casos favorables, estoy diciendo que tienen el mismo número de casos favorables. Entonces, pero ya me sé que A y B son independientes, entonces A complemento y B también son independientes. Esto se convierte en P de A complemento por P de B. ¿De acuerdo? Pero ya conozco la probabilidad de A y la probabilidad de B. Cada una vale 1/2 y por lo tanto la probabilidad de A complemento también vale 1/2. Entonces vuelvo a tener 1/2 por 1/2, me da 1/4. De tal manera que la probabilidad de B intersección C es 1/4. Y por otro lado, la probabilidad de C hace un momento se calculó, que también es 1/2. Y bueno, pues por lo tanto, ¿qué queda? Que si yo multiplico P de B con P de C, estoy multiplicando 1/2 con 1/2 y eso me produce 1/4, que es justamente la probabilidad de la intersección. ¿De acuerdo? Entonces, eso demuestra que B y C también son independientes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la prueba de que B y C son independientes. Entonces, este ejemplo simplón nos está dando, bueno, un ejemplo concreto de la independencia. Lo que sigue es una, bueno, vuelvo con A y con B de este ejemplo para que se vaya aclarando un poco más la noción de independencia. Entonces, ¿puedo borrar del número 3 para abajo? Ustedes me dicen, por favor. Bueno, voy a borrar del número 3, donde dice 3 en romano, minúscula, hasta abajo. Bien. Bueno, entonces, a ver, ¿se sigue viendo bien? ¿No hay alguna sección que no se esté viendo, alguna sección del pizarrón? Porque yo sí lo veo, pero es importante que ustedes lo vean. Entonces, ¿se ve correctamente el pizarrón? ¿No hay algo difuso o algo por el estilo? A ver, voy a probar este plumón. Bien, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces vuelvo al tomo A y B de hace un momento. Entonces, ya saben, A es primer tirada par y B es segunda tirada impar. Ajá. Bueno, entonces, por la forma en que están definidos estos dos, pues fíjense ustedes, A solo hace referencia a una de las tiradas. B no dice nada sobre la otra es libre. Y B es solamente impone restricciones a la segunda tirada, pero en la otra tirada no impone restricciones. De tal manera que bueno, si observo la situación desde diferentes ángulos, puedo ir comprendiendo un poco mejor el punto, esta noción de independencia. Pensemos de forma totalmente intuitiva. Cuando lanzamos la moneda 2 veces, pues evidentemente lo que me salga en la primera tirada no tiene ninguna influencia sobre lo que salga en la segunda tirada. Eso es más o menos obvio. Entonces, entonces la primera interpretación viene de este ejemplo. A y B son independientes
Entonces, esto que estoy escribiendo no es algo rigurosamente matemático, es nada más una especie de intuición acerca de la noción de independencia. ¿Hay besos independientes si la ocurrencia de uno de los eventos no altera la probabilidad de ocurrencia del otro? No altera la probabilidad de ocurrencia del otro. Esa es, digamos, la noción de independencia, ¿no? Uno no tiene nada que ver con el otro, uno no influye en el otro, digámoslo así. El que uno ocurra no va a alterar la probabilidad del otro, da lo mismo que pase o que no pase, ¿no? Como cuando decimos, ¿qué me importa que digan esto o digan aquello, ¿no? Pues yo sigo mi vida, ¿no? Esa es básicamente la idea de la independencia estocástica, ¿de acuerdo? Entonces, esencialmente, esa es la intuición que tenemos, pero déjenme seguir repasando el tema desde un punto de vista más matemático, ¿no? Hace un momento hicimos cuentas de estos cálculos, digamos que los hicimos a ciegas, ¿no? Porque de alguna forma en la combinatoria, una de las cosas, uno de los propósitos de la combinatoria es aprender a contar sin ver, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hicimos esos cálculos, básicamente, pero quiero revisar con un poco más de detalle el tema de la independencia, entonces quiero revisar con detalle cómo se ven A y B, ¿ok? A nivel de omega, producto cartesiano que ahí teníamos. Entonces, voy a borrar arriba para retomar ese tema a nivel de los conjuntos. Entonces, borro aquí arribita. Borro aquí arribita. Y bueno, entonces el espacio muestral, bueno, ya nos lo sabemos, era el producto cartesiano de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este conjunto representa el lanzamiento del dado en una sola ocasión, y para representar el lanzamiento de dos dados, bueno, pues entonces tengo que tomar el producto cartesiano. O sea, a final de cuentas serían todas las parejas ordenadas, donde I y J se mueven en el conjunto del 1 al 6. Así que por ahí no tenemos problema. Ahora pensemos en A. Bueno, acuérdense que la sigma álgebra va a ser la sigma álgebra total, porque el espacio muestral es finito, entonces no hay nada que discutir con la sigma álgebra. La sigma álgebra, todo el mundo es evento, así que no hay problema. ¿Cómo se ve A en términos de estas parejas? Bueno, pues me están diciendo primer tirada par, de hecho ya lo hemos escrito, ¿no? Serían todas las parejas I y J, donde I se mueve por los pares, o sea, 2, 4, 6, y J se está moviendo por todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que al final de cuentas, A no es otra cosa sino también un producto cartesiano. Ajá. A viene siendo el producto cartesiano de quién con quién. Pues de 2, 4, 6 con el total. Entonces, así que vendría siendo 2, 4, 6, producto cartesiano con el total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la misma manera B es, me están diciendo la segunda es impar. Entonces, vista como parejas, pues sería la I se mueve libremente en todos los posibles números del dado, y la J solamente se mueve por los impares, 1, 3 y 5. De tal manera que B no es otra cosa sino el producto cartesiano del 1 al 6 con 1, 3 y 5, ¿verdad? Entonces, de ahí se deduce, pues, que la cardinalidad de A es 18, 3 por 6, 18, la cardinalidad de B es 18, otra vez 6 por 3, 18, ¿ok? De tal manera que no hay duda sobre cómo se hizo el cálculo, pero noten ustedes qué es lo que está pasando. Si yo intersecto A con B, ¿qué me queda? Me queda, pues
son todas las parejas, en donde la primer tirada es un número par, 2, 4, 6. La segunda tirada es un número impar, 1, 3, 5. Así que lo que me queda en la intersección también es un producto cartesiano. ¿Ok? Bueno, esto no es nada sorprendente. Simplemente déjenme escribirla. Sería el producto cartesiano de 2, 4, 6 con el 1, 3, 5. Eso significaría que la primera tirada es par y la segunda sería impar. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues ahí uno puede calcular la probabilidad de la intersección. Serían los 9 que hay en este producto cartesiano, 3 por 3 entre 36. De ahí viene el 1/4, etcétera, etcétera. Bueno, no, decía yo, no es tan extraño, pues, porque si yo quiero calcular las cardinalidades de los productos cartesianos, a eso venía yo. La cardinalidad de A, acuérdense, era el producto cartesiano. ¿Y cómo se calcula la cardinalidad del producto cartesiano? Pues multiplicando las cardinalidades. Así que serían los 3 del primer factor, los 3 del primer factor por los 6 del segundo factor da 18. Y para B sería los 6 del primer factor por los 3 del segundo factor son 18. Y para la cardinalidad de A intersección B, pues como A intersección B también es un producto cartesiano, pues sería los 3 del primer factor, los 3 del segundo factor, y eso me da los 9 que ahí está, ¿no? Entonces, el cálculo de cardinalidades, pues a nivel de productos cartesianos es simplemente número de elementos de uno de los factores por el número de elementos de los otros factores. Eso lo sabemos perfectamente. Y bueno, entonces la independencia es un poquito como eso. Ajá. Es como el hecho de que si estuviéramos calculando, se parece un poco a la manera de calcular cardinalidades de productos cartesianos, ¿de acuerdo? A eso me estoy refiriendo con el cálculo con la noción de independencia. Entonces, cuando los dos eventos de interés son productos cartesianos, pero uno de ellos es solamente hace restricción en una de las posiciones, como es el caso de A, y el otro hace restricción en otra posición, entonces suele suceder que esos dos eventos son independientes. Entonces, A hace restricción a la primer coordenada. La primer coordenada es la que está obligada a moverse en 2, 4, 6. La otra es libre. Y aquí en B se nota que la que está restringida es la segunda, que nada más se le permite moverse del 1, 3, 5, y la I es totalmente libre de moverse del 1 al 6. Entonces, así que esta B hace restricción en una coordenada y A hace restricción en la otra coordenada. Eso generalmente va a dar la independencia. Digo generalmente porque no siempre sucede, pero digamos como una primera aproximación, la independencia es una especie de generalización de cómo se calcula la cardinalidad en productos cartesianos. Ajá. Eso es una cosa. Y bueno, así que, y una cosilla más que seguramente han visto, pero que a lo mejor ya se les olvidó y que de alguna forma es útil. Una observación. Esto no es probabilidad, estos son conjuntos. Imagínense que tengo un producto cartesiano, A cruz B, en general, A y B, no nada más en este ejemplo. Imagínense que tengo A cruz B y lo quiero intersectar con otro producto cartesiano. ¿Ustedes saben lo que sale en la intersección de productos cartesianos? Pues sale otro producto cartesiano. Ajá. ¿Y cuál es ese producto? Bueno, pues es la intersección de los primeros factores cruz la intersección de los segundos factores. Entonces, no sé si se saben esta, es muy fácil de demostrar, ¿no? Pero hay que tenerla en cuenta porque de vez en cuando se nos va a aparecer eso. Ajá. Entonces,
la intersección de productos cartesianos es el producto cartesiano de las intersecciones. ¿Ok? Entonces, bueno, muy bien. Va. Ok, ya tenemos la independencia entre dos eventos. Ahora necesitamos pasar a generalizar la noción de independencia para más eventos. Entonces voy con la siguiente definición. Espero que aquí todavía se vea. Ahorita voy a poner, bueno, voy a poner la definición de independencia entre tres eventos. Pero realmente el objetivo es generalizarla a un número arbitrario de eventos, pero necesito ponerle la 3 nada más por fines didácticos para que se entienda cuál es la idea de la definición general. Entonces, bueno, otra vez tenemos un espacio de probabilidad y voy a considerar 3 eventos, A, B y C eventos. Ajá. Entonces, decimos estos 3 son independientes si ocurre lo siguiente. Entonces, voy a borrar aquí arribita para escribir la definición. Entonces, decimos que estos 3 son independientes si pasa lo siguiente. Entonces, decimos que estos 3 son independientes, y otra vez es independientes en el sentido estadístico, en el sentido estocástico, son independientes si ocurre lo siguiente. Si se cumplen 2 condiciones. Si se cumplen las siguientes condiciones. Las siguientes condiciones. Primera condición, cualesquiera 2 de ellos son independientes en el sentido que lo vimos hace un momento. Cualesquiera 2 de ellos son independientes. Y lo pongo aquí entre comillas, pues en el sentido de la definición anterior. En el sentido de la definición anterior. En el sentido de la definición anterior. Entonces, este comentario va entre paréntesis. Y bueno, hay un inciso B. El inciso B es que la probabilidad de la intersección de los 3 es el producto de las probabilidades. Entonces, mucho ojo con lo que estoy escribiendo, porque suele pasar que cuando uno piensa en independencia de eventos, uno nada más está pensando en la segunda igualdad, en la del inciso B, y se olvida uno del inciso A. Y también pasa al revés, que uno se conforma con verificar que son independientes cualesquiera 2 de ellos, y se nos olvida verificar la ecuación del inciso B. Entonces, déjenme escribirlo con símbolos. En símbolos matemáticos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues el inciso A dice cualesquiera 2 de ellos son independientes. ¿Cuáles? Pues estos A, B y C. Entonces, quiere decir que A y B deben ser independientes, así que esto es P de A por P de B. Pero también debe decir, aquí le escribo punto y coma, A y C son independientes, así que la probabilidad de la intersección de A con C debe ser el producto de las probabilidades. Y hay una tercera ecuación que hay que probar, que sería la probabilidad de la intersección de B con C, sería el producto de las probabilidades. Entonces, necesito verificar 3 ecuaciones para verificar que 3 eventos son independientes, pero no es suficiente con eso. El inciso B me dice que hay que verificar también que los 3 tienen, la probabilidad de la intersección de los 3 es el producto de las probabilidades. Entonces, a ver, hay ejemplos en donde se cumple A, pero no se cumple B. Y hay ejemplos en donde se cumple B, pero no se cumple A. Para verificar la independencia es necesario que se cumplan los 2 incisos, y eso significa que si tengo 3 eventos, para verificar la independencia necesito 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Necesito demostrar la igualdad necesito demostrar 4 igualdades. Entonces, con una que falle, se acabó, no hay independencia. ¿Ok?
Entonces, déjenme poner un ejemplo de justamente algo que sucede. Va a pasar el inciso A, pero no va a pasar el inciso B, ¿de acuerdo? Y por ahí tengo apuntado, aunque no tengo ahorita en la cabeza, el otro ejemplo, algo en donde valga B, pero no valga A, ¿ok? Sin embargo, sí existe. Entonces, lo voy a pensar con cuidado para la próxima vez mostrárselos. Pero bueno, déjenme poner el siguiente ejemplo. Entonces, puedo borrar para continuar con este ejemplo. Voy por un poco de agua y regreso en un minuto. Bien, entonces, ¿puedo borrar para continuar con el ejemplo? Sí, profesor. Bueno, borro entonces. Voy a borrar todo. Bien, voy a borrar todo. Va, un ejemplo. Un ejemplo de se cumple A, pero no se cumple B. ¿Y cuál es ese ejemplo? Pues el mismo de hace un momento. ¿Ah? Otra vez, se lanza el dado 2 veces. Considero los mismos ejemplos, los mismos eventos. Primera tirada par, segunda impar y suma par. ¿Ah? Y sean A, B y C los mismos de hace un momento. Los mismos. Entonces ya sabemos que son independientes por parejas. Lo verificamos, bueno, verificamos directamente A con B. Ya saben, pero les dejé como ejercicio verificar todas las demás parejas. Entonces ya sabemos que son independientes por parejas. Por parejas. ¿Ok? Entonces, cualesquiera dos de ellos salen independientes. Yo les hice, les demostré la independencia de A con B y quedó